Bien, después de haber hecho entonces el recordatorio de lo que era cálculo de integrales dobles sobre regiones más generales que rectángulos, vamos a meternos en el mundo de las integrales dobles, pero en coordenadas polares. ¿En dónde es que se meten las coordenadas polares? Primero vamos a hacer un recorrido muy rápido de lo que son las coordenadas polares. A veces uno habla de coordenadas polares como que es algo que lo recontravieron y no es tan así. Creo que de la única manera en la que ustedes vieron coordenadas polares es cuando resolvieron el cálculo de límites y aparecieron en algún momento las coordenadas polares para hacer un cambio de variables. Pero después en otro contexto es muy poco lo que puede haber aparecido de coordenadas polares. Entonces, bueno, vamos a hacer el transcurso de la presentación para meternos después en cuál es el beneficio de usar coordenadas polares. La idea es que vamos a encontrar regiones que se van a poder describir como regiones de tipo 1, de tipo 2, o como uniones de tipo 1, uniones de tipo 2, que eso no habría problema. El problema está después en el cálculo de lo que va a ser la integral doble. Y en ese segundo momento, las cuentas se me van a complicar, pero un montón. Entonces hay una estrategia que tiene que ver con hacer un cambio de coordenadas en el cálculo de la integral doble, que hace que después la integral doble quede mucho más fácil de resolver, pero mucho. Entonces, bueno, eso depende de cómo sea esa región dominio sobre la cual quiero hacer una integral doble. Hay regiones dominios que, usando coordenadas polares, se pueden describir de una manera muy fácil, que con coordenadas cartesianas no lo es tanto. Y el beneficio lo tengo después cuando quiero calcular la integral doble. Así que bueno, vamos a hacer la presentación de qué son las coordenadas polares. Ya me salté ahí. Cuando nosotros hablamos de coordenadas polares, estamos pensando en esta situación. Es usar otro sistema de referencia para ubicar puntos en el plano. Cuando nosotros ubicamos puntos en el plano, ay, justo no me quedó lugar acá. Un cachito para atrás. Cuando nosotros ubicamos puntos en el plano, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos el sistema, nuestro esqueleto es el sistema de ejes cartesianos, el eje X, el eje Y, dado un punto, de ese punto, al tener lo que se llaman las coordenadas cartesianas, yo puedo ubicarlo tranquilamente en el plano. Es decir, dado un punto cualquiera dispuesto sobre el plano, sé que existen únicas coordenadas cartesianas. Y por otro lado, si yo les digo quiero ubicar el punto de coordenadas 3, 5, todo el mundo va a saber muy bien cómo ubicar ese punto. Me corro 3 lugares en el eje X, 5 lugares en el eje Y, ubico el punto y ya está. Eso es tener un sistema para ubicar a puntos en el plano. Ahora, ese sistema no es el único posible. Existe otro que tiene que ver con este sistema de coordenadas polares donde el esqueleto cambia. Antes mi esqueleto, mi punto de partida eran los ejes cartesianos. Ahora, mi esqueleto, mi lugar de partida es el siguiente. Voy a tener un punto que se va a llamar polo y voy a tener una semirrecta con origen en el polo, semirrecta que habitualmente la escribimos así, como pensando en que tiene la misma dirección y sentido del eje X positivo, a esta semirrecta la vamos a llamar eje polar. Con este esqueleto yo voy a poder ubicar a cualquier punto en el plano, dando lo que se llaman las coordenadas polares. Eso quería dejarlo en claro porque ahora vamos a ir a la otra diapositiva, que es la que yo había dejado como en espera, en donde lo que ahora entendemos es eso, ¿no? Acá tengo mi esqueleto, acá tengo mi origen o mi polo, acá tengo este eje polar o rayo inicial, y a partir de ahí digo ahora, pongo un puntito en el plano. ¿Qué sería dar las coordenadas polares del punto? Las coordenadas polares son aquellas que nosotros habitualmente escribimos como R, θ, donde ¿quién es R?
R es la distancia dirigida del origen polar al punto P. Ahora vamos a ver de qué se refiere eso con distancia dirigida. Entonces, en este caso, tomo esta distancia. Eso mide R, bueno, eso es R. ¿Y quién es θ? La segunda coordenada polar. Θ es el ángulo, otra vez, dirigido, y ya vamos a ver qué significa eso, de lo que es el rayo inicial a el rayo que se genera de unir el polo con el punto P. Entonces, desde el rayo inicial hasta ese rayo que se genera por unir el origen con el polo, con el punto, digo, ese ángulo, θ, corresponde a la segunda coordenada polar. Las coordenadas polares lo que tienen es que, así definidas, no tienen una unicidad. Es decir, yo podría dar otras expresiones de coordenadas polares y estar identificando el mismo punto. Cosa que no pasa con las coordenadas cartesianas. Si alguien en coordenadas cartesianas le dice, vamos a ubicar el punto de coordenadas 3, 5, no hay otra manera de dar coordenadas diferentes para ubicar el mismo punto. Si yo ya cambio las coordenadas, cambié el punto. Si yo le digo las coordenadas 4, 7, es otro punto. Esto en coordenadas polares no pasa. ¿Por qué? Cuando uno, después ahora lo vamos a ver en la diapositiva que sigue, cuando uno da las coordenadas de un punto en coordenadas polares, fíjense lo que pasa. Yo supongo que tengo mi rayo inicial, este es mi polo, este es mi punto. Entonces, ¿qué tomo? La distancia del polo al punto P, ese valor va a ser R, y esto es mi ángulo θ, y digo, bueno, el punto tiene coordenadas Rθ. Pero como ese valor de R es una distancia dirigida, ese valor de R, la palabra dirigida, me dice que puede ser tanto positivo como negativo. Entonces uno dice, como no tengo distancias negativas. No tenemos distancias negativas, pero la distancia dirigida le está dando un sentido de dirección a esa distancia. Y al menos tiene que ver con un sentido que está cambiando. Entonces, otra forma de dar, por ejemplo, las coordenadas polares de este mismo punto serían las siguientes. Yo puedo decir θ, o puedo decir θ más 2π. Y si digo θ más 2π, estoy cambiando el número de la representación del ángulo, pero lo que no estoy cambiando es el lugar de llegada al dar la vuelta completa. Entonces, el mismo punto, por ejemplo, podría estar representado por estas coordenadas polares. Cambiaron. El punto es el mismo. Cambió la segunda coordenada porque puse un ángulo que con θ es congruente. También podría haber ido al revés. Podría haber ido así. Nosotros sabemos muy bien que los ángulos los consideramos positivos si los ángulos están dirigidos en el sentido contrario de las agujas de reloj, ¿no? Eso lo habrán visto. Cuando yo hago esto, así, en este sentido de recorrido, el ángulo es positivo. Pero si yo lo que hago es así, el ángulo lo consideramos negativo. Cambió el sentido en el recorrido. Entonces acá también podría haber pasado que yo podría haber empezado desde acá y haber hecho esto. Y también terminaba en el mismo lugar. Y este ángulo, totalmente congruente con el ángulo θ, ¿cómo lo calcularía? Los 360 menos θ. Exacto. ¿Está bien? O sea que no hay una única manera de poder describir al ángulo. Por otro lado, no solo pasa eso. Voy a borrar todo esto. No solo pasa eso. Teniendo la situación inicial, el origen, el punto, decía esto mide R, esto es θ, podría pasar esta situación. Podría pasar que, considerando que el número R, que es la primera coordenada polar, puede llegar a ser negativa, ¿qué significa que sea negativa? Que
parada en el rayo, me voy a mover una distancia r en el sentido contrario. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podría dar las coordenadas de este punto de una manera diferente? Y primero le digo, vamos a corrernos al ángulo θ más pi, a este rayo de acá. O sea, a θ le sumo todo pi, 180 grados. Caigo acá. Que estoy sobre la misma línea, nada más que este rayo apunta para el sentido contrario que este rojo. Entonces, parada sobre este rayo, yo lo que le voy a decir es a alguien para que ubique el punto que sobre este rayo se dirija en sentido contrario r unidades. Entonces, parada acá me está diciendo que me mueva en el sentido contrario r unidades. O sea que otra forma de dar también las coordenadas polares de este punto serían menos r, θ más pi. El mismo punto de antes. Y a la vez digo, si bien puedo hacer esto encima, a este ángulo, puedo dar ese ángulo o puedo dar cualquiera que sea congruente con él. Los ángulos, cuando yo tengo un ángulo y quiero dar un ángulo que sea congruente con él, con sumarle vueltas completas de 2pi, voy obteniendo ángulos congruentes. Entonces, tengo infinitas formas de dar las coordenadas relacionadas con el ángulo en los puntos en coordenadas polares. Y lo mismo acá. Entonces, tengo esta, no sé, particularidad, que es que en coordenadas polares los puntos se pueden dar a partir de infinitas coordenadas polares. Y es más, el polo, las coordenadas polares del polo es 0, seguro, porque el polo está a distancia 0 de él, dirigido no es 0, y sobre el rayo cualquiera que yo elija. Entonces acá puede ser θ, para cualquier valor de θ. Estas serían las coordenadas polares del polo. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, si alguien me dice, a ver, el punto en coordenadas polares 1, 5 cuartos pi, puede ser escrito también de estas otras formas posibles que tenemos acá. Lo ubico tal cual como me está diciendo. Primera coordenada, r igual 1. Quiere decir que en el rayo en el cual me pare, me muevo una distancia en el sentido del rayo. Entonces, primero ubico el rayo, primero es como que le doy más preponderancia a la segunda coordenada, ubico el rayo, giro 5 cuartos pi, acá, trazo el rayo. Y el R positivo me dice que me dirija en el sentido del rayo tantas unidades como lo diga el número que está puesto acá. Entonces me muevo desde el polo una unidad y ahí quedé. Ese es el punto. Pero también puedo escribir esta condición. En vez de pararme sobre el rayo inicial y girar en lo que sería este sentido, puedo venir en el sentido de las agujas de reloj. Y si voy en el sentido de las agujas de reloj, el ángulo lo voy a considerar negativo. Entonces, otra opción de dar el ángulo es menos 3 cuartos pi, me paro en el rayo que quiero, y ahí le digo, móvete una unidad en ese sentido. Entonces, las coordenadas polares van a ser las que están puestas acá, ¿no? El punto va a tener coordenadas 1, menos 3 cuartos pi. Otra opción, que es la que yo les decía, de dar una vuelta completa de 2pi. Entonces, si a 5 cuartos pi, que lo tenía acá, lo giro y doy toda una vuelta completa, cambié el numerito. Ahora es 13 cuartos pi. Pero estoy sobre el mismo rayo y entonces por eso el R vale 1. Pero si no, la otra opción, que es la que vemos acá, sería moverme al rayo pi sobre 4, que con este tiene sentido contrario, y cuando me paro sobre este rayo, le digo a la persona, no te muevas una unidad en el sentido del rayo, movete una unidad, pero en el sentido contrario, porque quiero que vengas para este lado. Entonces, ¿cómo se lo indico? Poniéndole una primera coordenada menos 1. Entonces, así obligo a que se venga para este lado.
Bueno, en definitiva, cuando yo tengo un punto de coordenadas polares r θ, puedo tener infinitas formas de describirlo por escribir esas coordenadas de esta manera, manteniendo el valor de r tal cual como viene original. Lo que hago es al ángulo sumarle múltiplos de 2π, o me paro en el rayo θ más π, que sería aquel que tiene la dirección contraria, el sentido contrario, y le pongo el r negativo. Y a la vez, una vez parada de esa manera, sumándole vueltas completas de 2π al ángulo que haya puesto acá, tengo otras formas de escribir al mismo punto. Ahí cambia bastante entonces la cuestión comparada con las coordenadas cartesianas. Y lo que sí nos interesa, y ya para meternos en el mundo que nos lleva a las integrales dobles, es saber la correspondencia que hay entre los dos sistemas, porque cuando yo ubico un punto, el punto es el mismo, independientemente del sistema en el que esté. El punto es punto. Entonces, si estoy en el sistema de coordenadas cartesianas, en ese sistema tendrá unas correspondientes coordenadas, pero si al mismo punto lo represento en coordenadas polares, tendrá otras coordenadas, porque son las polares, pero el punto es el mismo. Entonces, entre esas dos coordenadas tiene que haber una vinculación. ¿Cuál es la vinculación? La siguiente. Si nosotros consideramos entonces acá, en un mismo sistema, en un mismo dibujo, tratamos de solapar los dos sistemas de coordenadas. Como que estamos poniendo a los dos esqueletos en conjunto, pero de tal manera que sea fácil de identificar. Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos el eje X y el eje Y, que serían los ejes cartesianos. Y para representar el sistema de coordenadas polares, ¿qué hacemos? El esqueleto de coordenadas polares, que sería el polo, y el eje polar, o el rayo inicial, los hacemos coincidir con lo que sería el semieje X positivo, de tal manera que el origen polar coincida con el origen de las coordenadas cartesianas, o sea, este puntito, que lo llamamos O, es el origen en los dos sistemas, y esto que está acá, que sería para mí mi rayo inicial, lo hago coincidir con el semieje X positivos. Así que ahí están los dos sistemas a la vez. Tomo un punto en el plano. Ese punto tendrá coordenadas cartesianas, que son las coordenadas X, y el mismo punto en el sistema de coordenadas polares tendrá sus coordenadas polares r θ. Entonces, ¿cómo se vinculan esas dos? Bien, si uno hace el dibujo de la geometría de esta situación, este puntito va a tener una cierta distancia al origen, va a tener un cierto ángulo pensado ahí desde el rayo inicial, y la verdad es que nosotros sabemos y hemos trabajado con funciones trigonométricas. En análisis matemático 1 han trabajado con funciones trigonométricas, y ustedes saben bien que, sí, es más, lo puedo pensar hasta en este dibujo como si fuese la geometría que daban en la escuela secundaria, en un triángulo rectángulo. Nosotros, ¿qué decíamos? El seno de este ángulo. ¿Cómo se calculaba el seno de este ángulo? En un triángulo rectángulo. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien, cateto opuesto de este ángulo sería I sobre la hipotenusa, que es R. De acá uno sale diciendo que I es igual a R seno de θ. Y por otro lado, el coseno del ángulo acá. ¿Cómo lo definíamos en esa trigonometría básica de triángulos rectángulos? ¿Cómo sería? Adyacente. Hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente es X sobre la hipotenusa. O sea, X es igual a R coseno de θ. Y esta vinculación que aparecía considerando que estábamos trabajando sobre un triángulo rectángulo, en realidad es la relación que prevalece después cuando uno ve funciones trigonométricas, cuando calcula seno y coseno de ángulos que no necesariamente
tienen que ser ángulos de un triángulo rectángulo. Bueno, yo ya tengo entonces una manera de vincularlos. X, la primera coordenada del punto en coordenadas cartesianas, se escribe como R coseno de tita, donde R y tita son las coordenadas polares. Y la segunda coordenada cartesiana, la Y, es R seno de tita. Así que, cuando yo tengo las coordenadas polares del punto, el R y el tita, automáticamente tengo las coordenadas cartesianas. Automáticamente las tengo. Estaría bueno pensar ahora, ¿qué pasa si yo tengo las coordenadas cartesianas? ¿Cómo hago para obtener las coordenadas polares? Bueno, esta es la segunda parte de la vinculación. Conociendo las coordenadas cartesianas, la X y la Y, puedo obtener las coordenadas polares. Acá ya no es tan directo, porque yo sé muy bien que también en esta figura, estoy usando Pitágoras, que la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa, ¿no es cierto? Entonces ahí puedo reestructurar esto. R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Y el R, porque a mí me gustaría conocer el R, y el R en todo caso es más menos la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Dependerá de cuál sea el ángulo que yo elija para describir a la segunda coordenada polar, si me quedo con el valor positivo o negativo del R. Y la forma de vincular el ángulo es la tangente del ángulo, ustedes saben muy bien, la tangente del ángulo cateto opuesto sobre cateto adyacente, en la medida, por supuesto, de que el X, obviamente, no sea 0. Si no, esto no lo puedo hacer. Pero pregunto, si X fuese 0, o sea, es un punto en coordenadas cartesianas donde la X vale 0. Ese punto, en el sistema de ejes cartesianos, ¿a dónde va a estar dispuesto con seguridad si tiene una primera coordenada que es 0? En el eje Y, en este En caso. el eje Y. Entonces puede pasar que o esté por acá el punto, y en ese caso, ¿quién puede ser el ángulo que yo dé como su coordenada polar? Si el punto anda por acá, o por acá, o por acá, o por acá. Sobre lo que sería el sistema, sobre lo que sería el semieje Y positivo. ¿Cuál sería el ángulo? Pi sobre 2. Y sobre 2. Si la coordenada Y del punto, en realidad en vez de estar ahí, está acá, en lo que sería el semieje Y negativo, ¿el ángulo quién puede ser? O 270. 270, que eso es 3 veces pi sobre 2, ¿no? Pi sobre 2 más pi sobre 2 más pi sobre 2. 3 medios pi. O, pues, si tengo ganas, puedo elegir este, ¿no? Menos pi sobre 2. Y en todo caso, si el I también es 0, estaríamos hablando del polo. Y del polo ya hablamos las coordenadas. Las coordenadas polares del polo eran 0 en R y en el tita era cualquiera. O sea que ahí tengo que pensar un poquito más. Conclusión, digamos, de esta parte es que cuando yo tengo las coordenadas polares, a la X y a la Y las obtengo de manera unívoca. No tengo que pensar nada. Pongo R coseno, pongo R seno y ahí tengo las coordenadas cartesianas. En cambio, cuando conozco las coordenadas cartesianas y quiero encontrar las coordenadas polares, este camino ya me involucra pensar un poco más en saber qué digo con respecto a quiénes son sus coordenadas polares. Tengo que pensar quién es el R y quién es el T. Un poquito más. No es tan directo. Entonces vamos a ver estos ejemplitos, ¿no? El primero es este, nos dice, convierta el punto de coordenadas polares a cartesianas. ¿Eso qué quiere decir? Que esto es R y que esto es tita. Esas son las coordenadas polares y las tengo que expresar en coordenadas cartesianas. Y esta es la parte directa, la más fácil. La coordenada cartesiana X es R coseno de tita. Entonces, ¿qué escribo? R vale 2
coseno de tita es coseno de pi sobre 2, hago la cuentita y ya tengo la coordenada x del punto. La coordenada y del punto, r seno de tita. Bueno, pongo el r que es 2, el seno de pi sobre 3, hago la cuentita, ya tengo la coordenada y del punto y se terminó el ejercicio. Chan. Estas son las coordenadas cartesianas de este punto que estaba escrito en coordenadas polares. Esa es la parte fácil. Si voy al segundo ejemplo donde la situación es al revés, digo, del punto ahora tengo las coordenadas cartesianas. Entonces yo el punto en coordenadas cartesianas lo ubico muy bien. 1 en x, menos 1 en y. El puntito anda por acá. Está en lo que sería el cuarto cuadrante. Entonces, uno va a decir, bueno, a ver, elijo de las dos posibilidades de despeje de la R, porque acá es la propuesta, podría haber elegido el R negativa. Elijo el R positivo. Entonces yo sé que, según lo que escribí recién, si despejo el R positivo, R va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, el x es 1, el y es menos 1, hago la cuentita, numerito, raíz de 2. Y cuando yo hago la tangente del ángulo es y sobre x. Cuando hago la cuenta, eso me da menos 1, porque el y es menos 1, porque la x es 1, la fracción es menos 1, bueno, tangente de tita es menos 1. ¿Cómo hago entonces para calcular el ángulo de eso? ¿Qué haría con la calculadora? El arco tangente de menos 1. Bien. Bien. Y en ese caso, el arco tangente de menos 1, la calculadora me va a decir menos pi sobre 4. Fantástico. Este es el ángulo. Menos pi sobre 4. Me muevo una unidad, no, me muevo raíz de 2 unidades y ahí tengo el puntito. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si en vez de ser el punto de coordenadas cartesianas 1 menos 1, el punto hubiese sido el menos 1, 1? El punto viene acá, menos 1 en x, 1 en y. Acá. El punto es ese. Digo, bueno, puedo tomar el R positivo o negativo. Yo lo que quiero es que pensemos que hubiese pasado acá, en esa situación. Hubiese dicho, a ver, la tangente del ángulo es coordenada y sobre coordenada x. O sea, me da lo mismo, menos 1. Con la calculadora veo que el ángulo es menos pi sobre 4. ¿No es cierto? O sea, caigo en el mismo rayo, acá. Pero el punto está acá. Entonces, ¿qué valor de R le voy a dar acompañando a las coordenadas polares de este punto para que quede acá? Menos raíz de 2. Exactamente. Este punto, en una posible juego de coordenadas polares, ese mismo punto en coordenadas polares lo puedo dar como menos raíz de 2 menos pi sobre 4. Menos pi sobre 4 es un ángulo congruente con este, ¿no? 7/4 pi. Entonces yo le digo, sí, está bien, parate en ese rayo, pero me doy cuenta que el punto no está en el cuarto cuadrante, el punto está en el segundo. Entonces lo que le voy a pedir es que vaya en el sentido contrario del rayo. Por eso, en el valor del R, en vez de poner raíz de 2, tengo que poner menos raíz de 2. Así que eso, cuando uno pasa de coordenadas cartesianas a polares que ya no están directos, tiene que jugar con la visualización de dónde está el punto. Y ver si lo que la calculadora me dice es tal que me hace parar sobre el rayo que quiero o no. Es más, ustedes saben bien que cuando uno hace la inversa de la tangente, cuando uno habla de la inversa de la tangente, a la función tangente la tiene que restringir en su dominio, porque la función tangente en su dominio completo no es inversible, no es inyectiva. Entonces uno acota a la función tangente entre menos pi sobre 2, intervalo abierto. Ahí es donde tiene sentido hablar de la inversa de la tangente. Entonces cuando uno hace con la calculadora
shift tangente o tangente a la menos 1, los posibles ángulos van a estar ahí, entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. O sea, van a estar en este rango de variación. No voy a obtener nunca una tangente a la menos 1 que me dé un rayo que ande por acá. No, me va a dar este. Eso es cuestiones digamos, de que ya conocemos de a dónde me va a dar los ángulos el cálculo de tangente a la menos 1. Bueno, ya hicimos la presentación, digamos, de lo que son las coordenadas polares. Lo que voy a hacer, si bien ustedes habrán visto, uy, qué cosa, digamos, ahora la cosa se complicó porque con las coordenadas polares tengo infinitas formas de dar a un punto. Después lo que vamos a hacer en lo que a nosotros nos interesa es acotar la representación a ángulos en vez de que puedan dar vueltas completas de 2pi que queden donde los ángulos estén dentro de una vuelta de 0 a 2pi. De ahí no nos vamos a mover para lo que viene después con integrales dobles. Entonces va a ser más fácil. Y bueno, y acá me meto, porque esto lo vamos a usar. Uno puede hacer gráficas de curvas en coordenadas polares, así como uno hace gráfica de curvas en coordenadas cartesianas, sabe dibujar una circunferencia, sabe dibujar una recta, una elipse, una hipérbola, una parábola en coordenadas cartesianas. Hay curvas que también se pueden representar a partir de coordenadas polares. Entonces vamos a lo simple. Supongamos que yo, en el sistema de coordenadas polares, quiero representar a todos los puntos que tienen coordenada R igual a A, independientemente del valor del ángulo θ. Si yo tengo mi rayo inicial, el polo, y quiero buscar cómo se disponen aquellos puntos que cumplan esta condición, que la primera coordenada polar vale siempre A, y θ no le estoy poniendo ninguna restricción, o sea que esto es para todo θ. Pero la primera coordenada tiene que ser A. En principio vamos a ponernos en la siguiente situación de que A como número es positivo, porque si no va a estar difícil. Entonces supongamos, caso concreto, digo, a ver, quiero representar a todos los puntos en el plano polar que tengan una primera coordenada 2. Nada más, R vale 2. O sea, R igual 2. Y no le pongo ninguna condición al ángulo θ. Entonces yo digo, voy a buscar todos los puntos que en coordenadas polares tengan una primera coordenada 2. O sea que esa distancia al polo sea 2. Entonces, ¿qué hago? Me paro en este rayo, por ejemplo, ¿no? En este ángulo que sería θ igual 0. Y dice que me mueva 2 unidades en el sentido del rayo. 1, 2. Acá. Este punto verificaría esta condición. Me voy a otro rayo. No importa el valor del rayo, lo que tengo que pasar es que el punto tiene que tener coordenada R igual 2. Entonces, en el sentido del rayo me muevo 1, 2. Ese punto que está acá dibujado también es un punto que cumple con esta condición. Y así sigo variando los rayos, porque no importa el rayo en el que esté, porque es para todo θ, tengo que moverme 2 unidades en el sentido del rayo. 1, 2. Acá, 1, 2. Todos estos puntitos son puntos que van a ir verificando esta ecuación, R igual 2. Y así sigo. 1, 2. Sobre este rayo, 1, 2. ¿Qué voy viendo? ¿Dónde van a estar dispuestos todos estos puntos? En una circunferencia de radio 2. En una circunferencia de, justamente como puse R igual 2, una circunferencia de radio 2. Y en este caso porque el R fue justamente igual 2, un número positivo. Si R hubiese sido igual a menos 2, ¿en qué hubiese cambiado esta representación de la curva final? El La sentido, ¿no? Tendrías que leerlo al revés. Sí, pero el dibujo es el mismo. Claro. Eso es lo que me importa a mí, ¿no? La idea es que si yo ahora me paro en cada uno de estos rayos, ¿yo qué tenía que hacer?
extender el rayo en el sentido contrario y ahí moverme 2 unidades, pero me iba a quedar en la misma circunferencia. Si me iba a este rayo, me tenía que mover en el sentido contrario, pero moverme 2 unidades. O sea, la forma de recorrer la circunferencia hubiese sido diferente, pero no cambia la circunferencia. La diferencia es que sería una circunferencia centrada en el origen de radio, valor absoluto. Bueno, no puedo hablar de un radio negativo. O sea, el radio es 2 igual. O sea que en el sistema de eje polar, coordenadas polares, hablar de la ecuación R igual a constante me permite a mí dibujar una circunferencia de radio, valor absoluto de A. Entonces, esta misma circunferencia, fíjense ya una pavada, ¿no? En coordenadas polares, voy a borrar eso porque quedó bastante feo todo, pero en coordenadas polares, R igual a es una circunferencia con radio, valor absoluto de A, y obviamente el centro de la circunferencia es el origen. Esa misma circunferencia, donde el radio es valor absoluto de A, ¿cómo la hubiésemos escrito en coordenadas cartesianas? La misma circunferencia, pero en coordenadas cartesianas. ¿Cómo la tendría que haber escrito? Centrada en el origen y de radio, valor absoluto de A. Eso sí lo saben. X cuadrado más Y cuadrado igual a raíz de 2, ¿no? No, bueno, Oh, es no. el radio, ponele que es valor Así. absoluto de A, al cuadrado. Como es al cuadrado, me quedaría así, directamente. Claro. ¿No? Entonces ya veo esa circunferencia, la misma, en coordenadas polares, es mucho más fácil de escribir que en coordenadas cartesianas. Tampoco que en coordenadas cartesianas se me recontracomplicó. Pero hay una ventaja. De la misma manera, podría pensar ahora en, supongamos que estoy jugando en el plano donde las coordenadas que gobiernan son las polares, y quiero identificar a todos los puntos en coordenadas polares donde ahora no le pongo ninguna restricción al valor de la, pero sí el rayo es fijo. El rayo es fijo. Supongamos así, que estoy pensando en esta situación. Tita igual a pi sobre 4. En coordenadas polares. Yo quiero todos los puntos que en coordenadas polares tita es igual a pi sobre 4, es decir, puntos de la forma R, pi sobre 4. El rayo tiene que ser pi sobre 4. Ahora, el valor del R puede ser cualquiera. Entonces agarro, hago mi esqueleto, el origen, el rayo inicial, y digo, bueno, obviamente me voy a tener que parar en este rayo. Acá, pi sobre 4. Estoy ahí. El polo, ¿cumple con esta condición? De poder ser escrito como algún valor de R pi sobre 4. El punto, el polo, ¿cumpliría con esta ecuación, por ejemplo? Y porque el polo era aquel que como coordenadas polares era 0 en su primera coordenada polar y cualquiera en el ángulo tita. El cualquiera puede, por ejemplo, ser pi sobre 4. O sea que el polo está. Cualquier punto que esté sobre este rayo va a tener diferentes valores de R porque van a estar a diferente distancia del origen, pero todos tienen el mismo rayo. Ahora, así como todos los puntos que están sobre este rayo son puntos que verifican esta ecuación, también están todos los que vienen para el otro lado. El rayo que los representa es el mismo, solo que cuando me voy del otro lado, es que ¿qué es lo que está cambiando? R, El R ahora, ¿cómo pasa a ser? negativo. Claro, para pedirle que se vaya para el otro lado. Entonces, la recta pasa por el origen, tiene una inclinación de el ángulo pi sobre 4 en relación al rayo inicial, es el dibujo de todos los puntos
que verifican esta ecuación. O sea que una ecuación como esta, donde quien permanece constante en coordenadas polares es el ángulo, representa una recta en el sistema de coordenadas cartesianas, que la puedo escribir también muy bien en coordenadas cartesianas, no hay problema con eso. Pero al menos identifico estas dos ecuaciones que son clásicas. En coordenadas polares, identifico muy bien qué tipo de curva generan ecuaciones como estas. O R constante o θ igual a constante. Eso lo tengo que identificar bien. Bueno, después, esto es a modo de compartir una información porque no es algo que trabajemos tanto, pero fíjense, por ejemplo, acá hay como un paralelo donde fila a fila vamos a ir representando una misma curva y vamos a ver cómo quedaría escrita en un sistema o en el otro. Por ejemplo, acá. Si yo les digo, ubiquemos a todos los puntos en coordenadas polares que cumplan con esta condición. R coseno de θ igual 2. Y ahí se me complicó. Uno dice, ¿y esto? Bueno, pero resulta que si esa misma ecuación la escribo en coordenadas cartesianas, es muy fácil de identificar en coordenadas cartesianas. R coseno de θ es lo que en coordenadas cartesianas habíamos definido como X. Entonces, lo traslado al sistema de coordenadas cartesianas y digo, ah, mira, X igual 2, sí reconozco rápido qué tipo de curva es. Es una recta vertical. O sea, en el sistema de coordenadas cartesianas es mucho más fácil de identificar. Si yo les digo, bueno, escriban o que identifiquen a la curva que en coordenadas polares se describe a partir de esta ecuación. R cuadrado por coseno de θ por seno de θ igual 4. No sé, ya se me quemaron los papeles. ¿Cómo lo hago? Entonces yo tengo que ser astuta y decir, a ver, en vez de escribir R cuadrado, me conviene escribir R por R. Y como todo esto está multiplicándose, ustedes saben muy bien que el orden es indistinto en una multiplicación. Entonces, este el lado izquierdo de esta ecuación no me conviene verla así, me conviene verla de esta manera. R coseno de θ por R seno de θ, el R cuadrado lo distribuye un poquito, bueno, ahí dice igual 4, ¿no? Y ahí es donde me meto con las coordenadas y la vinculación entre coordenadas cartesianas y polares. R coseno de θ es lo que nosotros llamamos X, R seno de θ es lo que nosotros llamamos Y esa misma ecuación mirada en coordenadas cartesianas la escribo así. Y si yo quiero después dibujar la curva en coordenadas cartesianas que tiene esta representación, y bueno, digo, esto es y igual a 4 sobre X, una hipérbola. La dibujo. Chingui, chingui. ¿Mm? Esta ecuación, la que sigue en coordenadas polares, R cuadrado, coseno cuadrado de θ, menos R cuadrado, seno cuadrado de θ igual a 1. La tengo que identificar en coordenadas polares. Y no sé si vale la pena. La trato de identificar en coordenadas cartesianas. Porque R cuadrado por coseno cuadrado de θ es, en definitiva, R coseno de θ todo al cuadrado. Menos R cuadrado por seno cuadrado de θ, lo puedo escribir así. R seno de θ todo al cuadrado. Y eso está igualado a 1. Y vuelvo a decir, R coseno de θ es X, R seno de θ es Y, y la expresión de la misma curva en coordenadas cartesianas es esta, y en coordenadas cartesianas esa ecuación, ¿a qué tipo de curva describe? X cuadrado menos Y cuadrado igual 1. ¿Qué era eso? Ups. Ups, ups, ups. ¿No se acuerdan? Miren que tienen que rendir curvas ustedes también, ¿eh? ¿No? ¿Nada? Hipérbola. Bueno,
Y bueno, ya la cosa se empieza a complicar. Esta última ecuación, R igual a 1 menos coseno de tita, en coordenadas polares tiene una descripción muy acotadita. En coordenadas cartesianas ya no es tan simple. Fíjense que quedó esto que es bastante espantoso. Lo haría ahora, pero no quiero perder más tiempo. Esta ecuación, si ustedes la escriben en GeoGebra, van a ver que el dibujo corresponde a lo que nosotros llamamos una cardioide. Un dibujo muy clásico en el sistema de coordenadas polares. No nos vamos a meter con eso. Es solo un comentario, pero estas primeras sí. Necesito que más o menos la vayan manejando después cuando aparezcan los ejercicios. Bien. Acá esto tómenlo, porque esto muchas veces aparece en la práctica. Fíjense, dice, vamos a determinar, ahora al revés. Yo tengo la ecuación de una circunferencia en coordenadas cartesianas, una circunferencia que ya está corrida, donde el origen no es el polo, y quiero describirla en coordenadas polares. Esto va a ser útil para la práctica, cuando hagamos integrales dobles en la práctica. Supongamos que yo tengo la ecuación de esta circunferencia, x cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual 9. La forma en la que está escrita en coordenadas cartesianas es la que mejor me viene para identificar a dónde está el centro y el radio de esa circunferencia. Si la ecuación es esta, ¿cuál es el centro de la circunferencia? 0, 3. Sí, señora. ¿Y el radio? Radio 3. Radio 3. Era la raíz cuadrada de este numerito, que es el dibujo de la circunferencia que ustedes ven acá, ¿no? Acá estará el número 6, acá está el 0, bueno, ahí está ubicado el punto, el radio es 3. Bien, el dibujo está. Ahora, ¿cómo hacemos para escribir la misma curva, pero en coordenadas polares? Bueno, la idea es la siguiente. Escribimos la ecuación inicial, distribuimos este cuadrado, el procedimiento va a ser siempre el mismo, distribuimos el cuadrado para que aparezca esta expresión, y ahora, bueno, justo en este caso, este 9 se termina cancelando con este 9, la expresión termina quedando de esta manera, en coordenadas cartesianas. Ahora van a desaparecer las coordenadas cartesianas y van a aparecer las coordenadas polares. Yo sabía muy bien que x es igual a r coseno de tita, que y es igual a r seno de tita, y también sé muy bien que r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. Todo esto yo lo tengo que tener en cuenta. Entonces, cuando aparece el combo x cuadrado más y cuadrado, todo este combo automáticamente lo reemplazo por r cuadrado. Y donde dice menos 6y, ahí voy a poner menos 6, y el valor de y es r seno de tita. Ya en este renglón desaparecieron las coordenadas cartesianas y aparecieron solo las coordenadas polares. Me doy cuenta que del lado de la izquierda, R lo puedo sacar factor común. Entonces, al sacar factor común me quedaría R por R menos 6 seno de tita igual a 0. Para que un producto de expresiones me dé 0 es porque alguna de las dos tiene que ser 0. Entonces de ahí sale que o R vale 0 o quien vale 0 es esta expresión, R menos 6 seno de tita igual 0. Uno dice, bueno, a ver, R igual 0, ¿representa a esta circunferencia? No. R igual 0 representa al polo, solo al polo. Quiere decir que la ecuación en coordenadas polares que sí va a representar a esta circunferencia es la que tiene que ver con esta segunda opción. Por lo tanto, dejando el 6 seno de tita del lado de la derecha, esta sería la forma de representar en coordenadas polares a esta circunferencia que había quedado corrida. Porque cuando no está corrida del origen, cuando el centro es el origen, la forma de representarla era muy fácil, la vimos recién. R igual a constante. Aún siendo una circunferencia, pero que se corrió al centro, que ya no está en el origen de coordenadas, la representación polar ya no es tan simple. Cambia.
estas cuentitas son las que van a tener que hacer en su momento cuando aparezca un ejercicio. Bien. Y ahora sí me meto de lleno en lo que quiero, ¿eh? Toda esta presentación de coordenadas polares y de identificar cómo escribiría una circunferencia es la que me va a llevar a representar regiones en coordenadas polares de una manera más simple en algunos casos. Pensemos esta situación. Supongamos que ahora ya metida en el tema integrales dobles, necesito hacer la integral doble de una cierta función sobre una región que la voy a llamar R, y la región es esta. Todo este disco. Supongamos que yo no tengo ni idea de coordenadas polares. Yo sé que ese disco es el que tiene como frontera la circunferencia x² más y² igual a 1. Entonces toda la región es la que queda comprendida dentro de esa circunferencia. Y yo tengo que hacer una integral doble sobre esa región. Y yo lo único que sé es que, bueno, un rectángulo esto no es. ¿Será una región de tipo 1? ¿Será una región de tipo 2? ¿Cómo podría, por ejemplo, pensar a esta región completa como una región de tipo 1? ¿Cómo les parece que lo puedo hacer? Y la circunferencia frontera es x² más y² igual a 1. Esto es 1. Esto es menos 1. Esta región R está conformada por pares XY, tales que la X entre qué y qué se encuentra y la Y entre qué y qué se encuentra. Esta región. La X. ¿Entre menos 1 y 1? Eso no hay duda. Entre menos 1 y 1. La X. Y la Y, ¿entre qué dos funciones las voy a ver? Y la mitad positiva de una circunferencia y la otra mitad. En realidad es el dibujito de lo que sería el arco superior de esta circunferencia, y ese arquito superior lo hago con el despeje de Y positivo, ¿no? Entonces me quedaría que Y es 1 menos x² y acá la raíz positiva. Y el otro arquito, el que viene por debajo, el que está por acá, es el arquito que lo encuentro con ahora el despeje negativo. Así. Entonces, en esta parte de la descripción ya tendría la cota inferior y la cota superior. Me quedaría Y entre menos la raíz de 1 menos x² y 1 menos x². Y ahí tendría el final de la descripción de esa región, mirándola como una región de tipo 1. Solo por preguntar, ¿podría verla como una región de tipo 2? Sí, podría. Sí, no tengo ganas de hacerlo ahora, pero se puede tranquilamente. La Y varía entre menos 1 y 1, y la X es ahora la que tengo que despejar en función de la Y, y tengo los dos posibles despejes. Bien, no tengo dificultad en describir a esta región como una región de tipo 1, considerando que lo único que yo sé es coordenadas cartesianas. Ahora, a la misma región, cuando la miro en el sistema de coordenadas polares, se describe de una manera mucho más fácil. ¿Por qué? Es la que tienen acá abajo. Había alguien ahí. Esta. La misma región en coordenadas polares, obviamente acá empiezan a aparecer los menores iguales, se puede describir así. Para rayos que varíen entre 0 y 2pi, o sea, doy toda la vuelta completa entre 0 y 2pi, me voy quedando con los valores de R entre 0 y 1. Entonces, si yo me paro en un rayo cualquiera, los valores de R tienen que variar desde 0 hasta 1.
la distancia desde el origen hasta el punto tiene que ser desde 0 hasta 1. Entonces me paro en este otro rayo y me quedo con todos los puntos que estando en ese rayo cumple la condición de que R va desde 0 hasta 1. Me paro en este otro rayo, me quedo con todos los puntos cuyo R va desde 0 hasta 1. Y así, con cada uno de los rayos, me doy cuenta que lo que queda en la descripción es pintar todo el disco. ¿Qué gané en esa descripción? Que las dos coordenadas en juego, la R y la θ, varían entre valores constantes. Y eso sabemos muy bien que al momento de calcular una integral doble, que los dos extremos de las integrales varíen entre valores constantes, es un beneficio. Es un beneficio. Pero bueno, tampoco era tan dificultoso en coordenadas cartesianas, habría que ver quién era la función involucrada para saber después cómo quedaba el cálculo de la integral doble. Vemos el segundo dibujito, el que tenemos acá de costado. Ahí es un pedacito de arandela, digamos, ¿no? Acá se ve que tengo una circunferencia acá por fuera, que es la de radio 2, x cuadrado más y cuadrado igual 4. Una circunferencia interior, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Tenemos al eje X haciendo tope, y la región es esta arandelita, este pedacito de arandela. Bueno, si yo la quisiera describir, acá tengo, esto es el número 1, acá, este sería el que corresponde con el número 2, este es el menos 1, este es el menos 2. Si quisiera describirla no como una región de tipo 1 completa, pero sí como una unión de regiones de tipo 1. ¿Puedo hacerlo? ¿Cuáles serían las franjas en las cuales tendría que estar separando esta región para que en la unión aparezca toda la arandela? Porque uno dice, a ver, si yo pienso en una región de tipo 1, ¿estaría bien decir que la X varía de menos 2 a 2 y superiormente tengo una misma curva que acota e inferiormente una misma curva que acota? No. Si yo me paro desde menos 2 hasta menos 1 y trazo acá una línea vertical, en esta región tengo una función que acota por arriba, la gráfica de una función que acota por arriba, que sería el despeje positivo de I de esta ecuación, e inferiormente, ¿quién acota esta región? En este pedacito. La otra función, ¿Y cuál es? x al cuadrado No, más no. Una recta de menos 2 o menos 1. ¿Qué recta? Y es igual a 0. Eso. Acá, la base, el piso, la cota inferior, me lo da este dibujo de recta que tiene que ver con esa, I igual 0. Y acá tengo esta primera parte de la región. Vamos a la segunda. En la segunda digo, tendría que ir desde menos 1 hasta 1, porque ahí es lo que observo en cuanto a que siempre hay una misma curva por arriba, una misma curva por debajo. En este otro pedacito, la curva que acota por arriba es la misma que la anterior, la que tiene que ver con el despeje positivo de I de esta ecuación. Pero ¿quién es la cota inferior de este pedacito de región? Ahí sí, ¿no? Ahí sería el Ahí- despeje positivo sí. de. Sería este de acá, el despeje positivo, pero de la otra circunferencia, de la más chiquita. Y acá tengo la otra región. Y me falta la última, que es la que va desde 1 hasta 2 en la X, donde la cota superior sigue siendo la misma, pero la cota inferior ahora volvió a ser el mismo pedacito de recta igual 0. Y ahí tengo otro. O sea que la región que es la arandela, en coordenadas cartesianas, tendría que separarla en la unión de 3 regiones de tipo 1, donde las acotaciones no son muy simpáticas, digamos, ¿no? Fíjense, cuando X varía entre menos 2 y menos 1,
los valores de y van desde 0 hasta el despeje positivo de esto, que sería la raíz de 4 menos x cuadrado. Esa sería la primera parte de la región. En la del medio, los valores de la... acá es menos 1. Los valores de la x van desde menos 1 hasta 1, y los valores de la y van desde el despeje positivo del arquito más chiquitito, o sea, raíz de 1 menos x al cuadrado a raíz de 4 menos x al cuadrado. Y esa fue la región del medio. Y la última era x entre 1 y 2, y los valores de la y entre 0 y el despeje positivo, 4 menos, la raíz de 4 menos x al cuadrado. Esta es la tercera región. Miren todas las vueltas que tuvimos que dar para poder hacer la descripción como unión de regiones de tipo 1. Ahora, esa arandela en coordenadas polares se describe de una manera muy fácil, no es necesario separarla. Esa arandela se describe de esta manera. Me doy cuenta que toda esta arandela está dispuesta sobre una variación de rayos que van desde 0 hasta pi, en ese rango de variación de ángulos, y sobre cada rayo le voy a pedir que para que me dibuje la arandela, los valores de R vayan desde 1 hasta 2. Distancia del polo desde 1 hasta 2. En este rayo, desde 1 hasta 2. La distancia del polo desde 1 hasta 2. Y entonces voy describiendo todo el pedacito de arandela. ¿Qué gané? Que en coordenadas polares hay una sola forma de describirlo, no hace falta unir tres regiones, de una sola forma se puede describir donde el R va entre 1 y 2 y el θ va entre 0 y pi. Tanto el R como el θ, los dos varían entre valores constantes. E insisto que en ese caso, para integrales dobles, que las dos variables en juego varían entre valores constantes, está buenísimo. Porque se supone que después la integral doble por resolver va a ser mucho más fácil. Si yo tengo que resolver una integral doble de una función que vaya a saber quién es sobre esta región y la describo a la región como unión de tres regiones de tipo 1, tengo que resolver tres integrales dobles, donde las acotaciones en caso de la y no son nada simpáticas. Vaya a saber qué me queda después en la resolución. Bueno, eso es lo que queremos aprovechar en estas circunstancias. Queremos aprovechar las ventajas de que algunas regiones en coordenadas polares se describen muy fácil. Hay otras regiones que no, que las coordenadas polares no van a ser para nada salvadoras. Regiones en coordenadas polares que se describan fácil solamente son estas, las que tienen que ver con un disco, con un pedazo de un disco, con una arandela, completa o no, como en ese caso. Ante estos posibles dibujos vamos a apelar a lo que se llaman las coordenadas polares. Entonces, lo que vamos a hacer es dar ese teorema que me permite hacer lo que se llama el pasaje a coordenadas polares para saber de qué manera actúa. Entonces, para ya meternos en este proceso de cambio de coordenadas, vamos a hacer la siguiente definición, que no, para ustedes no va a ser nada extraño. Vamos a dar dos regiones, sean D y D estrella, dos regiones en R2, dos regiones cualesquiera, y T, una función, que la vamos a llamar una transformación, que va de D estrella a D. Entonces la idea es, tengo un conjunto de estrella, plano, esta transformación que va al conjunto D, que lo que hace es lo siguiente, toma pares en el conjunto dominio y le asigna a esos pares otro par que lo llamo xy. Entonces, como esta transformación es una función, obviamente, ese x y ese y, que son las coordenadas imágenes de este punto, es porque hay alguna función que le estoy haciendo al u y al b. Entonces, el x es el resultado de alguna cuenta que se le hace a las coordenadas u y b, y la coordenada y es el resultado de alguna cuenta que le estoy haciendo a las coordenadas u y b.
Por eso es que se escribe de esta manera. Esa es una transformación en el plano. Y una transformación en el plano clásica, en el contexto en el que estamos trabajando, es la transformación de coordenadas polares. La transformación que toma coordenadas polares r θ y me devuelve coordenadas cartesianas, que ustedes ya saben la forma de devolver las coordenadas cartesianas. X es r coseno de θ y la y es r seno de θ. Entonces, de pasar a una definición general de lo que es una transformación en el plano, justo vamos a trabajar con esta transformación particular, la que usa las coordenadas polares. Porque presentamos este teorema. No se va a demostrar en absoluto, pero sí es el que nos sirve para agarrarnos en esto de hacer un cambio de coordenadas. El teorema es un poco extenso, no tan simpático a la lectura. Voy a quedar, por supuesto, con la parte que me interesa, pero vamos a leerlo. Este es el teorema de cambio de variables para integrales dobles. Sean D y D estrella, dos regiones en R2, y T, una transformación que va de D estrella a D. Esa transformación necesito que sea biyectiva. ¿Qué significa que sea biyectiva? Inyectiva y subyectiva. Las dos cosas, o sea que sea 1 a 1, ¿no? Un poco esa es la visualización que uno tiene, inyectiva y subyectiva. Entonces sean D y D estrella, dos regiones en R2, sea T una transformación de D estrella a D transformación, que es una función, pero que le voy a pedir que sea biyectiva, de tal manera que actúa como dijimos recién, a un par V de D estrella le va a asignar un par XY en D. Donde a esas expresiones en las que la X y la Y surgen por hacerle alguna cuentita al U y al B, que van a ser funciones de U y de B, le vamos a pedir que sean de clase C1. ¿De clase C1 qué significa? Que sean con derivadas parciales continuas. Eso es C1, derivadas parciales continuas. Si estoy trabajando con esa transformación, este teorema, ¿qué es lo que me va a decir? Que la integral doble sobre la región D de una cierta función en coordenadas cartesianas se va a poder escribir como la integral doble sobre la región D estrella que aparece acá, donde en el lugar de la X voy a reemplazar por X de V, en el lugar de la Y voy a reemplazar por Y de V, y aparece un factor, un numerito. Ese numerito, este numerito, es lo que nosotros llamamos el jacobiano. El jacobiano, está nombrado por ahí abajo, es un número que va a ser positivo, porque es el valor absoluto de este numerito que está acá adentro. Y ese numerito que está acá adentro, está raro escrito, este numerito es el que se define acá abajo. Ese numerito es el determinante, esto no es valor absoluto, determinante de una matriz 2×2. ¿Dónde? Tomamos estas funciones y ¿qué hacemos? A la primera la derivamos parcialmente con respecto a U, la derivamos parcialmente con respecto a B, y eso conforma la primera fila de esa matriz 2×2. Tomamos la segunda función, I de V, las derivamos con respecto a U, con respecto a B, y conformamos la segunda fila de esa matriz. Hacemos el determinante, que ustedes saben muy bien, era este por este, menos este por este, y ese es el numerito que va acá adentro. El valor absoluto de este numerito es lo que nosotros llamamos el jacobiano. Entonces, valor absoluto del número que surja de hacer el determinante de esta matriz 2×2. O sea que, cuando tengo una integral doble de una cierta función sobre una región dominio, yo podría calcular la integral doble de esta expresión que ahora ha cambiado de variables, donde también ha cambiado el dominio. Esto es muy general. Ahora vamos al caso concreto que estamos viendo de cuando la transformación en particular que uso es justo la que hace las coordenadas polares. Porque esto es todo muy general. ¿Cómo se usaría?
Pensemos en esta situación. Ahora, la transformación con la que vamos a estar trabajando es la que usa las coordenadas polares. Entonces, supongamos que D estrella es esto, que esto es D, y que la transformación es esa, la que está puesta ahí. La que a X, esto sería par V, R tita, y acá tengo los pares X, Y. X es igual a R coseno de tita, y es igual a R seno de tita. Fíjense que esta transformación que a cada par R tita le asigna como valor de imagen el par XY que surge al hacer estas cuentas, tienen que ver con eso que nosotros llamamos las coordenadas polares. ¿Cómo es que se genera este dibujo? Se supone que si este es mi dominio, un dominio rectangular en el sentido que la R y la tita varían entre valores constantes, esto en esta transformación se transforma en un disco. Voy a borrar eso porque si no va a quedar feo. No se va a ver. Pensemos esta situación. Supongamos que yo me paro en todos estos puntitos que están en este segmento vertical, donde todos estos puntitos tienen la siguiente característica. Casi no se ve, este eje es tita, este eje es R, ¿no? Todos estos puntitos tienen la particularidad de que son puntos R tita, donde la primera coordenada, que es R, es 0, y tita es un valor cualquiera entre 0 y 2pi. Estamos ahí. D estrella es ese conjunto. Todos estos puntos, todos, al momento de calcularle la imagen, como el R vale 0 para todos ellos, ¿a dónde van a ir a parar en el conjunto de imagen? El punto 0, pi sobre 3. El punto 0, pi sobre 4. El punto 0, pi sobre 2. El punto 0, no sé, pi. El punto 0, 3 medios pi. Cualquiera sea de esos puntos que está acá adentro. ¿Cuál va a ser el punto imagen? A ver. El centro no sería de la esfera, puntito central. Bueno, no es una esfera, es todo un disco ahí, ¿no? Por ejemplo, T de 0, porque se me ocurre pi sobre 3. Y acá me dice que le va a dar el punto de coordenadas x, y, donde la coordenada x es 0 por el coseno de pi sobre 3, 0 por el seno de pi sobre 3. Nadie va a calcular el coseno ni el seno de pi sobre 3, porque como va a estar todo multiplicado por 0, va a ser el 0, 0. Y así, si acá cambio el valor del ángulo, esto no va a cambiar en cuanto a la imagen, porque va a ser 0 por 0 por. O sea que todos estos puntitos que están sobre este segmentito vertical justo, donde R vale 0, todos tienen el mismo valor de imagen, que sería el punto 0, 0. ¿Qué pasa si voy cambiando esto? Me paro acá. Bueno, tenía que ser recto. Ahí, me paro acá. Quiero que sea recto y bueno, no importa, ahí. Y ahí. Todos los puntos que están sobre este segmentito vertical tienen la particularidad de que tienen un R fijo, lo voy a poner R sub 0 a propósito, y voy cambiando el valor del ángulo. ¿No? El R0 es fijo y voy cambiando el valor del ángulo. Es como pensar que tengo el R0 fijo y cambio el ángulo entre 0 y 2pi. ¿Qué me daba esto? Esto ustedes ya lo saben porque vieron parametrización de curvas. Un R constante y voy cambiando el ángulo en coseno de tita, seno de tita. ¿Qué genera esto en el plano? ¿Qué curva? Un R fijo y el ángulo va variando entre 0 y 2pi. Circunferencia. Una circunferencia centrada en el origen de radio R0. Entonces, me voy dando cuenta que cada vez que me vaya moviendo sobre pedacitos de segmentos verticales donde lo que mantengo constante es el valor del R y el tita va variando entre 0 y 2pi, lo que voy a ir generando son todas estas circunferencias. Quiere decir que
todo el barrido vertical sobre todo este segmento, sobre todo este rectángulo, va a ir generando todas estas circunferencias que van a ir llenando a todo el disco. Por eso, la imagen de esta transformación de todo el rectángulo es todo el disco. Y entonces es donde quiero usar el teorema anterior. Si yo tengo que hacer una integral doble sobre todo este disco, me conviene a partir de un pasaje de coordenadas hacer la integral doble sobre esta región rectangular en la que gano que las dos variables en juego varían entre valores constantes. Y eso es lo que vamos a tratar de utilizar, justamente. La única macana, digamos, que tiene esta transformación es que no es inyectiva. Hay infinitos puntos, que son todos los que ya los vimos, que están dispuestos sobre este segmento vertical, que van a parar al mismo valor de imagen. Pero, a pesar de todo, el teorema es válido porque, en todo caso, la integración sobre un segmento queda insignificante sobre la integral doble en una región completa. Así que no pasa nada, el teorema se puede aplicar igual, tampoco lo vamos a andar demostrando, si vamos a usar esa conclusión. Entonces, como la transformación que vamos a utilizar es la de coordenadas polares, teníamos T, TR. Profe, una consulta. Sí. La transformación, las transformaciones así, ¿no se podrían usar si no fuera inyectiva en todo el rectángulo? Sí. O sea, pero siempre que sea en una línea, ponele. Porque esto está apuntado al cálculo luego de la integral doble, porque el teorema tiene que ver con eso, con vincular una integral doble de una región original con otra más fácil de resolver. Y en la integral doble, que dos regiones en todo caso se diferencien sobre una curva, no afecta al resultado final. Es como cuando, te llevo para que sea más fácil de graficar y de entender, cuando vos en análisis 1 hacías la integral, por ejemplo, ponele, de esta función sobre este intervalo, esa integral de esta función, que es totalmente integrable, si bien no es continua, el salto es finito y es un solo lugar en el cual tiene ese salto, el valor de la integral era el mismo a si en lugar de ponerte eso, yo te ponía esto así, abierto y el puntito acá. La integral iba a ser la misma, porque en todo caso el cambio era producido en un punto, y la integral de una función de una variable que tenga un punto diferente en la definición sobre todo el dominio, no afecta al cálculo de la integral. Eso llevado a integrales dobles es, ese punto ahora se está transformando en un pedacito de curva. Que en una curva la función no sea inyectiva, no importa porque no afecta al resultado final de la gran integral doble que es sobre toda la región. Esa es la idea. Entonces se puede aplicar igual el teorema. Hay un montón de teoremas que tenemos que tienen ese tipo de salvedad y que se puede aplicar igual. En situaciones que no cumplan el 100% de las condiciones. Esa es la idea. Bueno, y entonces como vamos a usar esta transformación de coordenadas polares, quiero saber cuál es el jacobiano, ¿no? Porque eso es lo que vamos a tratar de ver. Entonces, si la transformación era esta, decía el jacobiano, yo tengo que tomar la primera componente de la ley de la transformación y derivarla parcialmente con respecto a cada una de sus variables. Entonces, en el caso de la primera componente de la transformación es R coseno de tita. Esa es la expresión de la primera X de R tita. La derivada con respecto a R es coseno de tita. Y la derivada con respecto a tita es menos R seno de tita. Ya tengo la primera fila de esa matriz. Ahora vamos a la segunda componente de la transformación. Y vamos a calcularle las dos derivadas parciales para conformar la segunda fila de la matriz jacobiana. Derivada de R seno de tita con respecto a R, seno de tita. Derivada de esto con respecto a tita, R coseno de tita. Ahora calculemos el determinante. Hacemos este por este, menos este por este. Como hay un menos acá, con este se hace un más, y me queda R seno al cuadrado de tita. Saco R factor común,
sabemos que esto es 1, y por eso queda R. Y acá, como estamos trabajando con valores de R que están en una variación positiva, no hace falta ponerle el valor absoluto, porque ya sabemos que estamos trabajando con valores de R positivo. En esta parte de integrales dobles, cuando ya lo vinculamos con integrales dobles, el R siempre lo vamos a considerar positivo. Entonces no hace falta ponerle las barras de valor absoluto, ¿no? Es eso un poco. En este caso va a ser siempre positivo. Entonces ahora, ¿qué es lo que tengo? Que en el caso que estábamos presentando acá, si yo tengo que hacer una integral doble de una función donde la región sea esta, me conviene hacer la integral sobre esta región, pero en coordenadas polares. Entonces, voy a hacer el cambio a coordenadas polares y ese factor, que es el jacobiano que tengo que incorporar, va a ser R. Así que eso es lo que vamos a ver escrito ahora. Si yo tengo una función continua en un rectángulo polar, se le dice rectángulo polar a aquellas expresiones que en coordenadas polares, tanto el R como el θ varían entre valores constantes. Si estoy sobre un rectángulo polar, que en manera general, fíjense cómo es. Θ entre alfa y beta. Entonces, ¿qué tomo? El rayo θ igual alfa. Tomo el rayo θ igual beta. Me muevo en ese rayo. Y a la vez los valores de R varían entre un valor A y un valor B. R igual A es un pedacito de circunferencia. R igual B es otro pedacito de circunferencia. Todo lo que queda comprendido sería lo que acá se llama el rectángulo polar. La integral doble de una función en coordenadas cartesianas donde la región de integración sea esa región en coordenadas polares que es el rectángulo polar, lo que voy a hacer es pasar a esas coordenadas polares, porque sé que la descripción va a ser mucho más fácil. Esta región en coordenadas polares se describe así: R entre A y B, θ entre alfa y beta, y entonces en vez de integrar en coordenadas cartesianas, ¿qué hago? En el lugar de la X, reemplazo por R coseno de θ, en el lugar de la Y, reemplazo por R seno de θ, el jacobiano, y acá pongo los diferenciales en relación a las variables nuevas que son el R y el θ. Hay un cambio de coordenadas. Esto no digo que sea fácil de entender, pero sí vamos a ver esta situación. Con esto, si quieren, después los dejo para que no se mareen más. Supongamos que la situación es la siguiente. Yo tengo que hacer la integral doble de esta función, una función polinómica en la variable x e y, donde la región de integración es la región que se llama R, que es el semiplano superior acotado por las circunferencias x cuadrado más y cuadrado igual 1 y x cuadrado más y cuadrado igual 2. La región, cuando yo la dibujo, es la que estuvimos trabajando antes en la descripción. Tengo semiplano superior, o sea que estoy acá, arriba, por arriba de lo que es el eje X. Hay una circunferencia de radio 1, hay una circunferencia de radio 2, y todo lo que queda comprendido entre esas dos circunferencias. 1, 2, 2. Esta región, en coordenadas polares, es la que dijimos que se describía de una manera muy simple. Los valores de θ variaban entre 0 y pi, estos rayos van variando desde 0 hasta pi, y los valores de R entre 1 y 2. Entonces, ¿cómo se hace el ejercicio? Se propone que cuando yo voy a calcular esta integral doble en coordenadas cartesianas, digo, no, voy a pasar a coordenadas polares. ¿Por qué? Porque en coordenadas polares la descripción es muy fácil. Entonces, ¿qué digo? La expresión de la función ya no tiene que estar más escrita en función de x e y. Donde aparece x, tengo que poner r coseno de θ. Donde aparece y, tengo que poner r seno de θ, por eso aparece al cuadrado acá. Y no me tengo que olvidar del jacobiano, que multiplica a toda la expresión de la función.
Y este diferencial R, diferencial θ, lo voy a poner según el orden en el que haya puesto acá las integrales. Si acá la última integral que puse, perdón, la primera integral que escribo, que es la última por resolver, tiene la variación entre 0 y pi, es porque esta integral se va a cerrar con el diferencial de θ. Y la integral del medio, que es la variación entre 1 y 2, es la que se corresponde con R, así que ahí aparece el diferencial de R. Lo que queda es puramente algebraico, numérico, buscar primitivas y hacer las cuentitas. Ya a partir de ahora, digamos, desde acá hacia abajo, ya no es terreno de análisis 2, es terreno de análisis 1 en el sentido de que tengo que integrar. Análisis 2 llego hasta acá, con conceptos así nuevos, a partir de ahora es integrar. De la función integrando que tengo acá, tengo que buscar una primitiva en R. En este caso, una primitiva de 3R² es R³, por coseno de θ que lo considero constante. Una primitiva en R de este segundo término en la suma es R², por seno cuadrado de θ que lo considero una constante. Evalúo en los extremos de integración entre 1 y 2 para la R, y esta es la expresión que queda de la función integral para θ. Busco una primitiva del coseno de θ, una primitiva del seno cuadrado de θ, resuelvo, resultado final. Y evidentemente, a pesar de que, digamos, no sean tan simpáticas las cuentas que quedan, realmente es un beneficio. Evito escribir la región que estábamos analizando como unión de 3 regiones de tipo 1, donde las integrales dobles pueden ser un espanto. Esta es la primera vez que lo ven, así que no es que de a poquito se van a ir metiendo en tema. Fíjense, con esta sí terminamos y ya los dejo. Tenemos que evaluar la integral doble de esta función, que es e a la x² más y², donde la región, dice, es la región semicircular acotada por el eje X y por esta curva. Curva que me doy cuenta que es el despeje positivo de lo que sería la ecuación de una circunferencia centrada en el origen y de radio 1, el despeje de I positivo. Dibujito lo tengo acá. Yo voy a decidir cómo calcular esta integral doble. Si la hago con coordenadas cartesianas o si la hago con coordenadas polares. Y siempre que vea discos completos, semidiscos como este, arandelas, y yo trataría de pensar si en coordenadas polares no es más fácil. Y esta región completa, en coordenadas polares, se describe muy fácil. R entre 0 y 1, θ entre 0 y pi. Entonces planteamos. Lo que vamos a hacer al resolverlo es, en el momento de plantear esta integral doble, vamos a pasar a coordenadas polares. Dejo en claro bien la descripción en coordenadas polares de la región, y ahí digo, bueno, ¿cómo queda la función integrando? Y e a la, y justo aparece x² más y². X² más y² es lo que yo ya sabía, podía al combo reemplazarlo por r². E a la r². ¿De qué no me tengo que olvidar? Del jacobiano. Y a partir de ahora, reemplazo las integrales como corresponden, qué sé yo, a ver. Si la interior puse entre 0 y 1 es porque esa se cierra con el diferencial de R, y esta de 0 a pi es la que se cierra con el diferencial de θ. Y resuelvo. Es bastante sencillo. Eso. Digamos, el apuntecito tiene otros ejercicios, pero no creo que sea hoy el momento para hacerlo. Esto hay que, de alguna manera, volver a leer, volver a ver estas situaciones más simples, porque después se viene un poquito más complicado. Eso lo dejamos para el viernes que viene.